continuación vamos a dar la oportunidad a las personas que nos acompañan hoy. Les quiero pedir que pasen aquí al frente, que sean breves, claros, concisos, que nos quieren preguntar, bastante puntuales, y sobre todo, pues no está de más decir que con mucho respeto a las personas que estamos aquí, a las organizaciones que nos acompañan y a nuestros presentadores, por favor. Gracias. Buenas noches. Primero, antes que nada, les agradezco por haber venido a tomarse el tiempo, a venirnos a explicar a nosotros guatemaltecos preocupados por el futuro de nuestra nación, cuál es el camino que debemos de seguir. Creo que aquí los que estamos demostrando interés y queremos participar y queremos ser parte del cambio de la nación. ¿Qué nos aconsejaría para llegar a ser un diputado? ¿Cuál es el camino? ¿Qué puerta se toca? ¿Qué se necesita para poder estar ahí sentado y poder dirigir estos fondos, estas ayudas que son las que se están perdiendo y están impidiendo que el pueblo guatemalteco desarrolle? Gracias. Bueno, yo lo que creo es que a mí me preguntaba el doctor Arredondo en un programa hace poco de Acción Positiva de si se puede cambiar. Yo creo que también soy positivo en este aspecto porque creo que ya tocamos fondo. Y eso, hay un tema que yo quisiera dejarles como consejo. Estoy totalmente de acuerdo con Rosa María que el Congreso no es reflejo de la sociedad, pero también hay un conjunto de esquemas de la sociedad que se van como un espejo al Congreso. Yo creo que también nosotros debemos hacer un examen de conciencia de lo que está sucediendo en Guatemala, y les recomendaría un autor. Yo me daba la tarea ahora incluso publiqué un artículo hoy en La Hora, un autor argentino que se llama José Ingenieros, y tiene un libro, a los jóvenes se los recomiendo, se llama El hombre mediocre. Lo que está pasando en Guatemala es el imperio de la mesocracia. Entonces tiene que haber, como yo platicaba también con el doctor de la Torre, una revolución ética de valores en Guatemala. Y solo le leo muy rápido algo que dice Ortega y Gasset cuando hace este mismo análisis en 1920. Dice: debemos reformar los usos y costumbres, el carácter de la vida española. La reforma de la vida española no se puede lograr si no es partiendo de los vicios y defectos nacionales. Lo demás es utopía. Desde hace un par de siglos el cuerpo español está colocado en determinada postura. Es evidente que si se quiere variar los resultados, será ineludible colocarlo en postura distinta, la gran reforma. Y en ese sentido yo creo que debemos volver. En el mundo empresarial, yo veo aquí gente de la Asociación de Gerentes. Yo una vez vi una plática que también en el mundo de la empresa está viendo, después de los fraudes corporativos de Wall Street, etcétera, una renovación ética. Todas las facultades de administración de empresas en Harvard, etcétera, están diciendo qué hicimos mal, en qué educamos mal a los muchachos para que llegaran ejemplos como Enron, etcétera. Yo creo que también debemos partir de un examen de conciencia nuestro y precisamente también tener mucha independencia, porque yo quiero recalcar algo que dijo Remator Rosa María y le agradezco. Muchos de los analistas políticos que yo oigo en la prensa, en la televisión, se ven como muy comprometidos y muy aguados con la situación. Todo el mundo aquí está en un proceso acomodaticio, viendo de dónde escarba algo del presupuesto. Yo creo que debe ser un movimiento radical. Hay que volver a la palabra esa de los radicalismos. Y no importa en estos momentos el esquema ideológico, ¿no? Tiene que haber, eso sí, una vía ética para dónde partir. Y por eso es que yo precisamente acepté esta invitación. Me voy a permitir cambiar el micrófono por respeto al público. Mi nombre es Carlos Ramiro Asturias Gómez, soy periodista, soy empresario y soy asesor turístico. Quiero pedirles que por favor, tal vez ustedes pueden puntualizar cómo podemos hacer para cambiar el sistema partidocrático. Porque Rosa María dice que los partidos eligen,
a sus representantes. Eso es falso. Si yo quiero llegar a ser diputado y quiero estar en el primer listado, pues dependiendo de lo que yo pague, así es como voy a llegar. No es liderazgo, sino que es poder económico que después lo cobran. También quisiera ver cómo hacemos para que ya no se elijan diputados por el listado nacional, sino que solo sean electos diputados 2 o 3 por cada departamento y sean elecciones distritales o departamentales para que haya liderazgo natural, porque uno conoce a su gente y no a aquellas gentes que se los imponen los partidos o que uno compra una posición. Otra cosa es, también quiero ver cómo hacemos para que el mismo Congreso no esté pidiendo, al igual que hacen muchos funcionarios que vienen a Guatemala, como por ejemplo Ban Ki-moon, la señorita esta que vino representando a alguien del Departamento de Estado, que están pidiendo reformas fiscales, que paguemos más impuestos. Y el problema no es ese, el problema es reducción del gasto público, porque hay una gran dilapidación de riqueza. ¿Y cómo hacemos para que todos los cheques que se emitan por parte del gobierno sean no negociables? Porque hay un montón de nóminas donde cada quien cobra 20 cheques y se los echa entre la bolsa. Y también que en las obras sean con cheque no negociable y que se paguen contra cumplimiento de contratos. Gracias. Perdón. Rosa María, por su valor, se ganó un quetzal. Si no le gusta eso, lo firmé y lo puede cambiar en el banco. Muchas gracias. Yo voy a tener que retirarme unos minutos. Tengo que participar en el programa a las 8:45 de Canal Antigua. Entonces voy contando ahí los minutitos para llegar. Entonces por eso ya tengo aquí como que todo listo para salir. Les pido una disculpa. En el tema de que se compran las curules, yo creo que seguramente hubo una época en que así fue, pero déjenme decirles que con estos niveles de corrupción, los partidos políticos ya tienen suficiente dinero para encarar las campañas políticas. Es impresionante. O sea que evidentemente hay un proceso donde tampoco por comprar una curul van a dejar que entre una persona deliberante y no obediente. Entonces se dan el lujo ya de poder escoger la mezcla perfecta que les permita tener el control. Insisto en que hay que hacer una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. El listado nacional es constitucional, habría que hacer una reforma constitucional, pero creo que hay soluciones que están cercanas en cuanto al número de diputados, porque la Constitución no dice que tengan que ser uno cada 80,000 habitantes, eso lo dice la ley electoral y de partidos políticos. Ahí está la propuesta con un dictamen favorable de reducir el número de diputados, dejarlo en un número fijo, para que realmente sea un grupo mucho más pequeño. Ahora lo que sucede es que cada vez que venga un nuevo censo de población van a crecer, y dentro de 2 censos de población van a ser 250 diputados. Entonces eso hay que frenarlo, y hay que frenarlo ya, y se puede hacer tratando de impulsar también las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Diputada Rosa María de Frade, buenas noches. Hay una situación, la acción humana, todos los humanos somos diferentes, realmente es muy difícil estar buscando a alguien ideal para que llegue a un puesto, porque esa persona puede cambiar o simplemente va a llegar la persona inadecuada y vamos a tener los problemas que tenemos ahora. La propuesta de Proreforma es una muy buena propuesta, y la Comisión de Puntos Constitucionales, de la que usted es parte, al igual que Pancho, yo voté por Pancho y se decepciona uno, votaron en contra de esa propuesta, y el Congreso la tiene engavetada inconstitucionalmente, porque la Constitución dice que con 5,000 firmas se hace una propuesta y que el Congreso tiene la obligación de ponerla a votación, a una consulta popular. La tienen engavetada, y realmente lo que queremos es que eso cambie, porque van a ser los guatemaltecos los que van a decidir.
Si hay diferencias ideológicas o lo que puedan decir que fue por lo que más fue atacada, es una situación que la van a decidir los guatemaltecos cuando la propuesta la pongan para que voten por ella. Yo quiero escuchar cuál fue la razón por la que eso se pasó ahí. Sigue siendo inconstitucional, vamos a atacar y vamos a pelear fuerte porque esa es una propuesta que hace cambios. Las cosas no se pueden seguir haciendo de la misma manera. Si queremos resultados diferentes, tenemos que cambiar eso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, nosotros participamos en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. No puedo hablar por los demás diputados. Yo no había firmado ese dictamen y recibí una visita de Projusticia, perdón, de Proreforma, y lo que se acordó fue que se firmara el dictamen para que llegara al Pleno y para que se propiciara la discusión en el Pleno. Y esa fue una discusión que yo tuve con representantes de Proreforma. Por eso fue que se firmó, y yo era una de las personas que no lo había firmado y que de hecho estaba ya en la dirección legislativa sin una firma porque no estaba de acuerdo. No se hizo un dictamen favorable o no favorable, se hizo un informe para que el Pleno lo conociera. Entonces no es que se votó en contra o a favor, fue un informe, se tomó la decisión de que fuera un informe y no un dictamen, porque era una discusión constitucional que debía llegar al Pleno. Uno de los elementos más cuestionados fue el de la forma de elegir a los representantes en el Senado, sobre todo porque no se comprendió por parte de las diferentes organizaciones de la sociedad civil cómo, si tenía una participación tan importante ese Senado, yo solo podía votar una vez en mi vida y el año en que hubiera cumplido 50 años. ¿Cómo poder hacerlo? ¿Cómo poder propiciar que el candidato fuera una persona de mi edad en un país con las características y las condiciones y sobre todo la dispersión de la sociedad civil? Un país donde está pidiendo a gritos participar, donde se les cierran los canales de participación y de comunicación. Entonces yo coincido en que es el pueblo el que lo tiene que decidir y por eso hemos estado insistiendo en que se pase al Pleno, pero no es una decisión que depende solo de mí. Es como, por ejemplo, la decisión de que se eliminen las organizaciones no gubernamentales. No depende solo de mí, depende del resto de los diputados y hay una resistencia fuertísima a esos cambios. Entonces son temas donde hay la participación de la sociedad civil, pero ese fue el punto clave. Y tuvimos inclusive reuniones con el doctor Ayau, que en paz descanse, que ha sido un ejemplo para muchos guatemaltecos y guatemaltecas en relación a que ese era precisamente el elemento más difícil de comprender y de aceptar por las diferentes organizaciones de la sociedad civil, porque al final de cuentas se quiere que se proponga y se promueva y se llegue a un final de aprobación, y entonces ese fue el elemento más difícil de poder solventar cuando tenía la reforma. Prácticamente todo era asunto totalmente necesario e incluso coincidían las diferentes organizaciones en que el Senado es necesario y que esa distribución de las responsabilidades entre Congreso y Senado eran muy importantes, y eso fue lo que sucedió. No quiere decir que no llegue al pueblo de Guatemala, tiene que llegar al Pleno, pero hay que presionar para que eso suceda. Buenas noches. Aprovechando a la diputada de Frade rápido, usted mencionó varias cuestiones en contra de las ONGs y los fideicomisos, y al doctor Balcells, que hizo referencia a cómo le ponemos importancia al gasto familiar. Yo quería comentar que el problema no es las ONGs ni fideicomisos, es más, son instrumentos que bien usados serían muy eficientes para el país. El problema, y me preocupa que no hayamos hablado de una propuesta para reformar la ley de contrataciones del Estado. Esa ley está diseñada para que se viole y para la corrupción, me consta. Hay un sistema de franjas para calificar a los contratistas, para calificar las ofertas, y lamentablemente en esas franjas los técnicos lo que hacen es
sacar la oferta más eficiente. La dejan fuera de la franja y benefician a alguien. Entonces, yo voy a que se debería de reforzar la forma de cotizar, porque si se hiciera como se cotizan en el sector privado, creo que esos 5.000 millones de quetzales sobrarían de las sobrecotizaciones de los proveedores del Estado. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Primero que nada, yo sí definitivamente no considero que haya ninguna organización, ni asociación, ni fundación que sea buena sirviendo de intermediaria para la contratación de obra pública y la adquisición de insumos. Lo único que hacen es quedarse con comisiones, favorecer la discrecionalidad, eludir la ley de contrataciones del Estado. Coincido en que los fideicomisos constituidos con fondos públicos pueden ser importantes porque se puede, digamos, dejar esos recursos claramente definidos, con objetivos claros y concretos, y pueden ser ejecutados, que esos recursos pueden ser reservados a pesar de que no se hubiera hecho el 100% de su ejecución en un determinado año. No son necesarios para hacer contrataciones multianuales, porque eso ya lo establece la ley de contrataciones del Estado y lo establece la ley orgánica del presupuesto, que es la que rige para la ejecución presupuestaria. Coincido en que deben hacerse algunas reformas a la ley de contrataciones del Estado. Lo de las franjas es una, pero si uno lee la ley, no es una mala ley. Es una ley que ha ido incorporando algunos elementos de mejores prácticas. Hay que fortalecerla y por eso tenemos abierta en este momento una mesa, que es una mesa de convergencia por la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto público, donde precisamente se está analizando la parte de la infraestructura. Lo que ocurre es que en la ley del organismo ejecutivo dice que se le puede delegar a cualquier persona, no dice ni siquiera empresa, recursos del Estado para la ejecución de obra o para cualquier tipo de ejecución. Entonces, esa es la puerta que está abierta a que no se utilice, a que se utilicen las organizaciones no gubernamentales, y es una vergüenza porque ahí dentro de las asociaciones y las organizaciones denunciadas hay una que se denomina AMEN, que es de las que están denunciadas. Se llama Asociación de Ángeles en Misiones Especiales Nacionales, AMEN. Ni siquiera están inscritas como se deben inscribir, son la mayoría en direcciones y domicilios casi que desconocidos en el interior del país, y que simplemente, porque además como no se fiscalizan, porque la Contralora es amiga, te doy 50 millones de quetzales y ahí los distribuyes a tu mejor saber y entender. Eso es lo que está sucediendo. Y, por ejemplo, los fideicomisos se utilizan para endeudar más allá al Estado, porque como son territorio libre e independiente, dice, somos esa figura privada que se utiliza para la ejecución de recursos públicos, entonces hacemos lo que querramos. Entonces no solamente hay mucha adjudicación discrecional, no solamente Escovial, es FONAPAS, el Fondo Social de Solidaridad. Estos lo que hacen es que se firman compromisos contractuales más allá del presupuesto asignado, cosa que es absolutamente ilegal, porque la ley orgánica del presupuesto lo dice, lo repite la Ley General de Ingresos y Egresos del Estado, y resulta ser que el señor ministro de Comunicaciones, que terminó su función a finales del año pasado, firmó compromisos contractuales por 20.000 millones de quetzales y solamente tiene presupuesto de 6.100 millones de quetzales. O sea que hay prácticamente 15.000 millones de quetzales, 14.000 y pico millones de quetzales, que son compromisos firmados sin respaldo presupuestario, y algunos de esos contratos con un determinado porcentaje de ejecución de obra que, como no se continúa, se pierde con el invierno, se perdió la inversión, se queda parado, contratistas engañados, porque el señor lo que hizo con esos casi 15.000 millones de quetzales fue meterlos en la gaveta, en el cajón de su escritorio, después de haber ido con el presidente Coloma a poner la primera piedra, a hacer las inauguraciones, a comprometerse con las comunidades. Hoy hay comunidades burladas, contratistas burlados, leyes violadas, pero como la señora Contralora es amiga. Entonces, ese es lo que nosotros tenemos que combatir, pero por supuesto que con denuncias, tenemos que hacer esa reforma a la ley de contrataciones del Estado de las franjas, coincido 100%, pero hay que cerrarle las puertas a la discrecionalidad.
Y eso solo se hace con esa serie de reformas que van a tocar la ley del organismo ejecutivo, no como otras que se proponen, voy a tocar la ley de las organizaciones no gubernamentales para que no puedan ejecutar fondos públicos, y resulta que entonces son asociaciones, fundaciones de cualquier nombre, carácter, y si no, pues cualquier persona, ni siquiera tienen experiencia en ejecución de obra pública, ni siquiera son empresas, son personas que aparecen de la nada, las que están recibiendo los recursos del Estado para subcontratar o simplemente para que tengan un destino totalmente oscuro. O sea que sí hay mucho trabajo por hacer, y si usted ha tenido, digamos, este tipo de experiencia, sería bueno que tratara de incorporarse a las mesas que estamos trabajando. Va a haber una de reforma legal donde vamos a tratar precisamente todo lo que va viniendo de las otras mesas, que es una experiencia impresionante, la verdad, porque uno ve esos 20,000 millones de endeudamiento, esos casi 15,000 sin respaldo presupuestario, y los señores diputados seguramente van a querer aprobar estos nuevos préstamos para la infraestructura y se van a olvidar de que va a colapsar el sistema de justicia por no tener 250 millones y el Ministerio Público por no tener 413 millones que le hacen falta para terminar el año. Y aquí, perdón, me tengo que despedir porque si no, ya no voy a llegar al programa. Les agradezco mucho a todos y todas, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, Ana Lucía López, soy ciudadana guatemalteca y tenía una pregunta para los dos, creo que solo la va a contestar el licenciado Balcells. Licenciado, usted hablaba de una propuesta, o pues proponía depurar el Congreso o los diputados. ¿Usted me puede decir cuál es su sugerencia para poder hacer una depuración del Congreso? Gracias. Bueno, retrotrayéndonos al año 93-94, lo que se fue haciendo es precisamente lo que hablaba la diputada Efraín y lo que han estado hablando cada uno de ustedes. Hay que ir viendo la actuación de cada diputado. Y recuerdo que incluso en esos tiempos fue saliendo en la prensa. Por lo menos, si sabemos que hay una serie de diputados que van hacia una nueva reelección y que tienen alguna serie de antecedentes vinculados con toda esta serie de aspectos y de procesos que hemos estado hablando, sí sería importante que como movimiento, e incluso a través de medios de comunicación alternativos, se vaya viendo el currículum de cada uno de los diputados. Y como bien lo decía también Rodrigo Arenas, aquí no quiere decir que los 158 diputados sean totalmente iguales. En el Congreso y en el poder distrital, porque es algo que no hemos hablado mucho aquí, que cómo vienen los distritales. Yo concuerdo con lo que se decía de que debe haber un poder distrital y debe haber una estructura descentralizada, pero también hay que hacer un análisis de cómo se está dando el poder distrital, porque es muy claro que lo que hay son una serie de caciques, y hay caciques de ciudad, y hay caciques muy metropolitanos, pero también hay caciques, lo que se llama caciques de pueblo. Entonces hay una estructura de cacicazgo muy fuerte, y lo que tenemos que hacer es que lo que pasa es que cada uno de estos distritales a quien está respondiendo es a los exiguos votos con los cuales sale electo. Incluso hay un diputado de AD por Huehuetenango que ha sido electo, creo que desde los 25 años de vigencia de la Constitución, y se encarga mucho de organizar ligas de fútbol en Huehuetenango, de tener trofeos, etcétera, porque él, su cuerpo electoral es un cuerpo muy reducido en su área de acción. Entonces yo creo que también ahí tenemos que tener un esquema de que, si bien descartamos la lista nacional, pero tenemos que tener mucho cuidado con el examen de los distritales, porque también son ellos los que tienen un peso fundamental. Entonces mi propuesta sería en que vayamos delindando quiénes son los caciques y los principales responsables de muchos de estos movimientos anómalos que están en el Congreso. Son los principales líderes negativos que hay en el Congreso.
Buenas noches, mi nombre es Adriana Armendáriz, soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Rafael Andívar y tal vez es una pregunta muy compleja, muy abstracta, pero es algo que necesito saber. ¿Cómo podemos nosotros los jóvenes luchar e iniciar un movimiento en contra, bueno, no en contra, pero para mejorar un sistema regido por el egoísmo, por la indiferencia, por la corrupción que se vive en Guatemala? ¿A dónde podemos recurrir en una sociedad que oprime y discrimina a las personas idealistas y soñadoras, como me llaman a mí, que creen en una Guatemala mejor? ¿Y cómo podemos empezar para eso? Bueno, lo que yo aconsejaría es un poco, porque uno tiene que dar los reflejos de su vida. Lo que vieron de mi currículum, yo quisiera aclarar un poco. Se vieron varias partes de mi faceta pública, pero yo no tengo ni jubilaciones, no tengo y he ido a esos lugares que se han dicho ahí porque me han llamado y he estado siempre con un pie adentro y con un pie afuera, porque yo he vivido de la calle y me desempeño en la calle, y hay otra. Pero también lo que yo recomendaría es tener en cuenta un profundo respeto por lo que es la institucionalidad. A veces yo veo a unos jóvenes que dicen, no, yo no me meto en lo político o lo institucional porque el Congreso en sí es una cloaca, y es ahí donde estamos fallando. Sobre todo un estudiante de ciencia política lo que tiene que tener es una serie de esquemas ideales, mucha teoría, para saber que en otras realidades se han hecho esfuerzos muy importantes. Por ejemplo, el caso inglés, donde el presupuesto es algo sagrado. ¿Cómo fue la reforma de toda la sociedad española, en donde tenemos nosotros muchas raíces? Entonces, yo lo que les sugiero es tener un esquema también de lo que es lo colectivo. Así como tenemos una vida privada, como hay un derecho civil, y muy bien lo dice en ProReforma también, que hay una parte civil de la vida, hay una parte colectiva, porque somos animales políticos y no podemos ir en que solo lo individual es una vía. O sea, y un concepto que nos enseña mucho es en los Estados Unidos con su concepto de comunidad. Todo lo que es trabajo colectivo, todo lo que es servicio cívico, lo que estamos haciendo aquí, es lo que yo aconsejaría a los jóvenes. Y también saber que el Congreso que estamos criticando son algunos de los congresistas, no el Congreso como institución como tal, ¿verdad? Porque lo que está viendo en Guatemala es un desprecio total incluso los mismos. A mí me daba lástima oír a los trabajadores del Ministerio de Finanzas la poca autoestima que tienen ya como ellos, ¿verdad? Porque se ha quedado y se han ido quedando en los ministerios lo menos calificado de todos los trabajadores del Estado. Y cada ministro, lo que se ha acostumbrado cada ministro es a ir con su montón de asesores de $6,000, $7,000, $8,000, que es lo que yo encontré. Encontré un ministerio en donde lo primero que se fueron son los asesores que controlaban toda la información, y no hay una autoestima de lo que es el esquema institucional y colectivo. Entonces, a lo que tú dices del egoísmo, hay que tener en cuenta de que somos producto de un bienestar colectivo también, y que así como lo civil y lo individual tiene su valía, también lo colectivo, ¿verdad? Entonces tenemos que volver a lo que es administración pública, a lo que son los esquemas de organización social, porque las sociedades por algo son sociedades. Entonces esas serían mis recomendaciones. Solo para terminar, esta sería la última pregunta. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. El tema esencialmente al que fuimos invitados esta noche es las consecuencias de un mal Congreso. Guatemala, tristemente, nunca en su historia ha tenido un buen Congreso. Entonces las consecuencias las hemos vivido todo el tiempo. Y no podríamos estar depurando cada 4 años el Congreso, porque en el año 93, 94 salimos de la generación de Héctor Aragón Quiñones,
de Roberto Valle Valdizán, de Obdulio Chinchilla Vega, pero pasamos a la de Jorge Arévalo, a la de Arístides Crespo, a la de toda esta gente que hoy ejerce aparentes liderazgos. Entonces, cada 4 años, así como cambiamos gobierno, deberíamos depurar el Congreso. No podríamos atacar las causas de fondo cambiando a las personas si el sistema no cambia. Por supuesto que el cambio del sistema no es responsabilidad de los que hacen política ni de los líderes de opinión, es responsabilidad de todo el país, dentro de los cuales también está la gente que no tributa, pero que sí vota, exige, que es la que más desaciertos tiene cuando se deja comprar por un voto electorero y nos hace pagar a nosotros las consecuencias. Yo acabo de insistir en un par de programas que tuve la oportunidad de llamar, en que yo no soy responsable del gobierno que tengo, yo no me merezco el gobierno que tengo, yo no voté por este gobierno, pero de alguna manera soy responsable de los resultados de este gobierno porque no le exijo al gobierno que me toca, aunque no haya votado por él, resultados diferentes. Este es un país que tiene una recaudación tributaria de 35,000 millones y gasta 57,000 millones. Es fácil de entender. Una persona que gana 35,000 quetzales y se gasta 57,000 quetzales al mes, tiene un déficit mensual que en poquito tiempo se va a quedar sin patrimonio. Todo lo que tiene lo va a tener que entregar a sus acreedores. Es un país que recibe 35,000 millones mensuales, pero debe casi 100,000. Este gobierno recibió la deuda externa más pequeña de América Latina y hoy por hoy es el gobierno que más endeudamiento público tiene registrado y es el gobierno que más fondos utiliza en presupuesto. Históricamente nunca habíamos visto un presupuesto de más de 50,000 millones. Cada año hay 6% de incremento, 14% de incremento y las cifras que ustedes revelan. Si no cambian las causas, no van a cambiar los efectos. Tenemos que atacar las causas de fondo que implican muchísimas cosas, pero que al final este es un país sumamente productivo que tiene una gran capacidad que no está explotada, que tiene incluso una capacidad que no está adecuadamente valorada. Hay recursos que en Guatemala no se usan, hay recursos que en Guatemala no se explotan. Pero definitivamente es una labor que tenemos que empezar a hacer ya, y posiblemente el Movimiento Cívico Nacional y todas las asociaciones de jóvenes, que son los que generan las revoluciones históricas en las naciones, puedan dar el primer paso a eso. Yo quiero hacer una pregunta. Si todos estamos conscientes que necesitamos cambiar, usted, con todo el respeto que me merece, fue un funcionario del gobierno actual, que históricamente va a ser el peor gobierno, no lo dudo. Y según los rumores de su salida del cargo, de su renuncia al cargo, fue por conflictos con la famosa primera dama de la nación, quien es un secreto a voces que maneja el gobierno. Sin embargo, cada funcionario que se va peleando con ella aduce su renuncia a razones estrictamente personales. Pero por ahí en toda la sociedad se ventila otro tipo de comentarios. Se sabe que las causas de fondo no son razones personales, hay problemas con ella. Y usted fue ministro de Finanzas. Yo le rogaría que nos contara cuáles son verdaderamente las razones de fondo que lo invitaron a usted a salir del ministerio, lo cual yo aplaudo, porque uno no puede ser copartícipe de una administración como esta, pero tampoco puede ser encubridor. Aunque la vida se ponga en riesgo, la sociedad responde. Yo le agradecería que nos compartiera eso. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, yo he tenido varias intervenciones de ese tipo, y yo sí le diría sinceramente que las razones de mi salida vienen, se tiende a puntualizar el tema y somos muy
es muy común en el guatemalteco decir gobierno, es el gobierno. Yo diría, y aquí hay estudiantes de ciencia política, hay un Estado, estamos viendo que hay diferentes organismos del Estado, y lo que les he presentado, incluso ha hablado la diputada Efra, es que hay múltiples instituciones del Estado, y hay una serie de grupos de presión. No estoy evadiendo la pregunta. Hay también en los partidos lo que se llama, y le han dicho los sociólogos, lo que se llama la ley de hierro de la oligarquía. O sea, en los partidos políticos, y eso se ha visto desde Hitler y el fascismo italiano, y pasó con Bush, por ejemplo, los partidos políticos tienden a irse en el transcurso de su caminar, enfocándose en una cúpula que toma las decisiones y que traiciona muchos de los principios de los partidos, y eso suele pasar. Entonces, eso se fue dando en este accionar que usted pregunta, pero también hay una función técnica de una serie de profesionales que hemos bregado en eso. Entonces, lo que yo hice fue plantear un esfuerzo de ajuste. Por ejemplo, yo no hubiera aceptado eso de trasladar recursos de bonos que eran del año pasado para ahora, porque se tenía un compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, mi salida definitivamente se debió a que se usaron las técnicas que se usan convencionalmente, y es precisamente lo que usted dice. Si hay 35,000 millones y se está en un endeudamiento de 15,000 millones adicionales, va a pasar lo que ayer decía Felipe Valenzuela, y que citó una cita de Benjamin Franklin, por eso es que aprendí eso, que dice: el que compra lo superfluo pronto tendrá que vender lo necesario. Y eso nos está pasando. Pero lo superfluo, deje la primera dama también, es un factor esencial ahí de distorsión. Pero también está, mire, el programa adulto mayor, es casi la mitad del programa infantil, y es también una cuestión sin ningún esquema financiero sostenible. Y deje y ponga la cantidad de instituciones que están precisamente capturando y secuestrando el presupuesto. Entonces, lo que hay en realidad es que sí hay un gobierno que es responsable, hay un partido político que saldrá muy deteriorado y que incluso traicionó muchos de los principios con los cuales llegó, porque el partido salió pregonando una serie de esquemas, incluso como opción, el tema de la socialdemocracia, etcétera, que nunca practicó, ¿verdad? Pero también el tema del deterioro viene precisamente de la estructura que hemos presentado, y tiene que ver con múltiples instituciones, y también por eso es que yo he puntualizado mucho en instituciones autónomas, porque aquí se confunde la autonomía con impunidad. Nadie, mire lo que hace, por ejemplo, ¿quién está haciendo escrutinio de lo que hace el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos? En donde hay líderes estudiantiles de 40 años que llegan solo y se inscriben en una facultad para llegar al Consejo Superior Universitario. Miren el ejemplo de la Facultad de Humanidades, y ahí está como alcalde ahora de unionista de Misco, señor Jorge Mario García. Entonces, quiere decir que aquí lo que hay es un esquema estatal muy delicado, ¿verdad? Y precisamente, pues lo que se llevó a plantear es, o lo toman o lo dejan, y Guatemala lo que va a necesitar es un esfuerzo de ajuste muy fuerte que tendrá que recaer con muchos costos sobre diversas instituciones y sectores.